¿Cuáles son los requisitos de un pastor? Luego hablamos de los diáconos y hace ya algunos meses estamos en la responsabilidad de los miembros de una iglesia local. Y a partir de hoy, hermanos, vamos a entrar a lo que son los dones espirituales. Hoy quizá no hable mucho de esto, ya que quiero poner el fundamento que el apóstol Pablo establece en Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. En Romanos 12, verso 1 y 2. Antes de hablar acerca de los dones espirituales. El mensaje de hoy lo he titulado Reflejando mi salvación en la iglesia local. Reflejando mi salvación en la iglesia local. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Quiero que demos lectura juntos a este pasaje. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así la palabra inerrante, infalible de Dios. En Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo escribe esta carta desde Corinto, aproximadamente cerca del año 56 al 57, después de Cristo, y le escribe a cristianos que vivían en Roma. De ahí el nombre Romanos. Y el Espíritu de Dios, hermanos amados, utiliza a Pablo para escribirles a estos creyentes en relación a la justificación por la fe. No lo olvide, la justificación por la fe, que se ha tratado a lo largo del capítulo 1 al 11, en 11 capítulos, la justificación de la fe. Pablo ha mostrado con todo lujo de detalle, desde el capítulo 1, 18 hasta el capítulo 3, 20, cuál es la condición espiritual de todo ser humano, que hizo necesaria esa monumental y extraordinaria obra de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la persona y la obra únicamente del Señor Jesucristo. Quiero que vea Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Cómo abre Pablo esta epístola? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Escuche esto: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es sobre ese fondo negro de nuestra condición espiritual que el diamante del Evangelio brilla en todo su esplendor. La buena noticia que el Evangelio anunció es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación al infierno, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libraría del pecado. Recordemos que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. El Dios eterno se hizo hombre. Vivió una vida perfecta. Fue semejante en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Murió en una cruz y toda la ira santa, gloriosa y omnipotente de Dios recayó sobre Cristo. Dios lo trató a Cristo como nos trataría a nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo paradójico de esto, hermanos, es que Dios imputa en Cristo nuestros pecados y lo trata como el peor de los pecadores en la cruz, pero aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, los trata como justos, por la justicia de Cristo imputada a ellos, a su cuenta. Es impresionante, lo que llamamos la doble sustitución. Y ahora la justicia perfecta de Cristo es contada a nuestro favor, del capítulo 3 al 5 de Romanos.
Somos justificados en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1, véanlo en su Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a nuestra, grave es esta frase, a nuestra unión con Cristo, todos los justificados también han de ser santificados. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, para ser transformados gradualmente al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De dónde sale esta pregunta? Mira el contexto inmediato, Romanos 5, verso 20, ve el contexto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gente dijo, si la gracia abunda en la abundancia del pecado, entonces pequemos. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la gracia para que, en el pecado, perdón, para que la gracia abunde? Verso 2, de ninguna manera. Y vea este texto, porque los que hemos pasado, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A este texto lo llamo el principio de la incompatibilidad. ¿Cómo es que un muerto está vivo? Es absurdo. ¿Cómo es que los que hemos muerto al pecado aún vivimos aún en él? Verso 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, esto es de santidad. Verso 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora la única razón por la que disfrutamos de todas las bendiciones que fluyen cuando avanzamos por Romanos es porque estamos unidos a Cristo y porque Dios ha designado al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros día y noche a la diestra del Padre. Mire Romanos capítulo 8, verso 33. No hablamos de una santificación perfecta, pero sí progresiva y gradual. Vamos a pecar, pero gracias a este ministerio es que los pecados no nos destituyen de la gracia. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Impresionante ministerio. Si usted está de pie hoy como cristiano, no se debe a su moralidad o a sus buenas obras, sino a este ministerio de intercesión de Cristo. De manera que aquí vemos cómo el Espíritu de Dios utiliza a Pablo para escribirles a estos creyentes en relación a la justificación por la fe, del capítulo 1 al 11. Y de los capítulos 12 al 16, escuche esto, Pablo les habla de cómo la justificación debe afectar su vida diaria. Dicho de otra manera, del capítulo 1 al 11 tenemos los verbos indicativos, los verbos de posición, de realidad en Cristo. Y del capítulo 12 al 16, los verbos imperativos, las demandas, las órdenes. En otras palabras, debido a esta realidad que tienen en Cristo, deben vivir de la siguiente manera. Se da cuenta que el orden que el apóstol sigue es primero la doctrina y luego las implicancias prácticas.
un autor llamado Mateo Henry dijo lo siguiente: los cimientos de la práctica cristiana deberán estar basados en el conocimiento y la fe cristiana. Fin de la cita. Escuche, aquí en Romanos 12 encontramos cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia. Ahora, para no sonar como un genio, escuche esto: este bosquejo que estoy tomando para este estudio lo he tomado de una de mis clases de la maestría del doctor Luis Contreras, donde justamente nos enseñó Romanos capítulo 12. Así que no es que haya sido bien ingenioso mi bosquejo, sino que lo estoy aplicando porque me pareció extraordinario. Y es el siguiente, escuche. En base a las misericordias de Dios, que Dios te ha concedido, en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 3 maneras. Lo repito, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en 3 maneras. La primera, somete tu vida entera a Dios, verso 1. La segunda, piense de acuerdo con la Escritura, verso 2. Y la tercera, sirve conforme a tu don espiritual, del verso 3 al 8. Lo repito, somete tu vida entera a Dios, verso 1. Piense de acuerdo con la Biblia, verso 2. Y tercera manera, sirve conforme a tu don espiritual. Veamos la primera manera de 3, hermanos. Somete tu vida entera a Dios. Romanos 12.1, fije su mirada allí en Romanos 12.1, dice: así que, hermanos, este es el eslabón que conecta las 2 partes de la epístola, es la bisagra paulina, que conecta el capítulo, escuche esto, 1:11 al capítulo 12:15, verso 3. También podría traducirse como por lo tanto o en conclusión. Así que, hermanos, os ruego, en el texto griego es los exhorto, los animo, hermanos. ¿Qué más dice? Por las misericordias de Dios, que podría traducirse mejor en base a las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, hermanos amados, es todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos. Todos los actos de misericordia que vemos en el capítulo 1, 2, 3 hasta el capítulo 11. Sus misericordias en Cristo nos traen perdón de pecados, propiciación de nuestra condición inmunda. Romanos 3:25. Conformación a su Hijo, Romanos 8:29. Glorificación, cuerpos resucitados sin pecado, Romanos 8:30. Vida eterna, Romanos 6:22 y 23. Dice Pablo aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. También hemos recibido las misericordias de Dios al llegar a ser hijos de Dios y recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Romanos 8:14 y 17. En otras palabras, Pablo dice: les ruego, hermanos, los animo, los exhorto, en base a los actos misericordiosos que han recibido ustedes de Dios. Tremendo. ¿Cuál es la exhortación, Pablo? Verso 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dese cuenta de algo, hermano. La obediencia del cristiano es una respuesta a lo que Dios ha hecho por él en Jesucristo. El motivo que más constriñe al creyente a vivir en fidelidad, en sometimiento a la palabra, en una vida en santificación, no debería ser la amenaza de la disciplina. Horrendas cosas es caer en las manos del Dios vivo. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. No lo ve aquí, sino la gratitud rebosante
e incesante por las misericordias de Dios. Otra traducción para presentéis es ofrecer. Es un término técnico que alude al acto realizado por el sacerdote en el antiguo pacto cuando colocaba una ofrenda en el altar. O sea, Pablo está utilizando aquí lenguaje o terminología del Antiguo Testamento. El término cuerpo aquí no se limita únicamente a lo físico. Como lo dijo muy bien el reformador Juan Calvino, y cito: al hablar de cuerpos, él no se refiere solamente a nuestros pies y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos. Fin de la cita. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios le pidió a su pueblo que llevara sacrificios en distintas circunstancias y situaciones. Esos animales debían ser matados en una ceremonia y le debían ser ofrecidos formalmente al Señor, a Dios, a Jehová. De esa forma, lo sacrificado se convertía simbólicamente en propiedad de Dios. Pablo les pide ahora a los romanos, y por extensión a todo creyente, hermanos, los cristianos de la época del Nuevo Testamento, que nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificios vivos. ¿Qué significa esto de manera más sencilla? Escuche, ofrezcan todo lo que son a Dios. Todo. Como lo dijo un autor, y cito: el sacrificio vivo que debemos ofrecer al Señor, que murió por nosotros, es la disposición voluntaria a rendirle todas nuestras esperanzas, planes y todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados. Fin de la cita. Se lo entrego al Señor. La vida cristiana debe ser una antítesis del libertinaje, que es lo que encontramos en Romanos 1:24, con gente que es dejada por sus pecados, donde Pablo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios con sus propios cuerpos. La vida cristiana no es así. En el Antiguo Testamento el sacrificio estaba muerto, pero aquí el autor nos llama a ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, capaz de responder a la misericordia de Dios con un servicio que sea, ve el texto, santo y agradable a Dios. ¿Por qué santo? Recuerde que bajo el antiguo pacto, un animal para el sacrificio debía estar libre de contaminación, defectos, cualquier mancha. Esa pureza física simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios requiere del ofrendante mismo. Así como el adorador que debía presentarse, que lo encontramos en el Salmo 24:4. Véalo en su Biblia. Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Así es como el adorador debía presentarse. El ofrecimiento que un cristiano hace de su cuerpo no solo debe ser un sacrificio vivo, hermanos, sino también, como dice el texto, santo. Santo. Por medio del profeta Malaquías, Dios reprendió a su pueblo porque sacrificaban animales enfermos y defectuosos. Malaquías 1:8. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo acaso? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Habían personas que estaban dispuestas a dar al Señor una ofrenda de segunda clase, la cual nunca se les ocurriría presentar como una dádiva
o para pagar impuestos a un representante del gobierno. Temían a los hombres más que a Dios. Lo triste es que así como en el tiempo de Malaquías, muchas personas en la actualidad solo están dispuestas a darle a Dios lo que les sobra. Y significa poco para ellas. Solo un sacrificio vivo y santo, la entrega de nosotros mismos y lo mejor que tenemos, es lo que resulta, de acuerdo al texto de Romanos 12:1, agradable a Dios. O mejor dicho, aceptable ante Dios. ¿Y ve el texto? Que es vuestro culto racional. Regresa a Romanos 12:1. También traducido como que es vuestra adoración racional. El término culto significa aquí servicio de adoración a Dios. Esta palabra lo vemos en el contexto más lejano, en Romanos capítulo 9, verso 4. Cuando Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto o la adoración y las promesas. Pero andando más en esta palabra en griego, latreia, traducida aquí como culto, es un nombre correspondiente a un verbo más antiguo que significa latreuein. Y en su origen, esta palabra quiere decir trabajar para el pago o el sueldo. Era la misma palabra que se utilizaba para un trabajador que daba su tiempo y esfuerzo a un contratista a cambio de un salario. No era el trabajo de un esclavo, sino una actividad voluntaria. Luego pasó a significar servir en general, pero también aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Posteriormente llegó a significar servicio de los dioses, pero en la Biblia siempre se refiere a servicio y culto a Dios. Aterrizándolo, hermanos, a nuestro contexto de Romanos 12, debemos decir esto, que el verdadero culto o la verdadera adoración es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que somos con Él todos los días. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, no algo que hay que hacer en la iglesia. Y en ese sentido no podemos decir, voy a la iglesia a dar culto a Dios. ¿Qué? ¿Y en tu vida familiar? ¿En tus estudios? ¿En tu trabajo? Deberíamos decir, voy al trabajo, a la tienda, a la oficina, a la escuela, al mercado, al campo, a la cocina, a dar adoración a Dios. Esto glorifica, hacer lo que se espera de nosotros lo mejor posible, como si fuera para la gloria de Dios. No vamos a la iglesia a dar culto a Dios. Nuestra vida no es compartimentada, es integral. Y mire el texto, Romanos 12:1. Este tipo de sacrificio vivo, en base a las misericordias de Dios, es santo, agradable a Dios. Vea esto, que es vuestro culto racional. El término aquí racional es lógicos, que significa razonar. Razonar. Dicho de otra manera, debido a todo lo que Dios nos ha concedido en la salvación, del capítulo 1 al 11, es lógico que presentemos nuestra vida entera a Dios en adoración total. Es coherente, es racional. Cuando te veas tentado a pecar, piensa en todos los actos de misericordia que Dios ha hecho por ti en Cristo. Vuelve a Romanos 2, vuelve a Romanos 3, 5, 7. Como lo dice el doctor MacArthur, y cito, la adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas y llamativas, una liturgia intrincada, templos con vitrales artísticos, velas encendidas, túnicas amplias, incienso, música sagrada clásica. No requiere gran talento, habilidades específicas o un despliegue de liderazgo y oratoria. Muchas de esas cosas pueden ser parte de las formas externas en que se expresa la adoración genuina,
pero solo son aceptables para Dios si el corazón y la mente de la persona que adora están enfocados en Él. En este sentido, el único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera y reflexivas y amorosas que brotan del corazón de sus hijos. Fin de la cita. Entonces, de acuerdo a Romanos 12:1, hermanos, ¿cómo debemos responder a las misericordias de Dios que hemos recibido? Misericordias tales como habernos justificado, haber provisto al Señor Jesucristo como nuestro sustituto perfecto. Romanos 3:5. Misericordias tales como habernos librado del pecado, habernos dado su Espíritu Santo para que podamos dejar el pecado y asemejarnos más a Cristo y obedecer su palabra. Misericordias de que Dios nos va a dar cuerpos glorificados para estar con Él en el cielo. ¿Cómo debemos responder ante todas estas expresiones de misericordias descritas en Romanos del 1 al 11? Romanos 12:1 lo responde, ofreciendo todo lo que somos a Dios, siendo sacrificios vivos, apartados ¿de qué? Del pecado, dedicados a obedecer a Dios. En otras palabras, correspondiendo a sus misericordias perfectas en devoción total a Dios. Es una motivación tremenda para frenarnos en el momento que queremos pecar. La obediencia a Dios, el sometimiento a la palabra, no debe ser motivada por el temor. No, Dios, voy a perder mis galardones, Dios me va a disciplinar. De acuerdo a Romanos 12:1, hermanos, la motivación debe ser gratitud al Señor, correspondencia al Señor, en base a las misericordias que hemos recibido en Cristo Jesús. Tremenda motivación. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, recuerde, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 3 maneras. La primera, somete tu vida entera a Dios. Segunda manera, piense de acuerdo a la Biblia. Verso 2, Romanos 12, verso 2. Véanlo en su Biblia. No os conforméis a este siglo. En el texto griego aparece una conjunción antes del no conforméis, que es y. Se leería de la siguiente manera: y no os conforméis. ¿Por qué es importante este pequeño detalle? Porque aquí en el verso 2, escuchen, vemos cómo se ve un cristiano que se entrega totalmente a Dios. Hay una continuidad entre el versículo 1 y 2. Y en el texto griego significa esto detener un acto ya en proceso. Es como decir, dejen de estar conformándose a este siglo. La palabra conforméis, que es el primer imperativo de la sección, viene de la raíz griega semá, de donde viene la palabra latina esquema, que quiere decir, escuche esto, forma exterior que cambia de año en año, de día en día. Por ejemplo, el semá de una persona no es el mismo cuando tiene 17 años que cuando tiene 70 años, ni cuando sale del trabajo que cuando está en una fiesta. Está cambiando constantemente. Dicho de otra manera más simple, Pablo dice: no traten de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No sean como los camaleones tomando siempre el color del ambiente. Como lo traduce un comentarista, y cito: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Volviendo a Romanos 12:2, el término siglo es la palabra aión, que significa era.
y se refiere a la era actual donde impera el pecado, un término donde aparece en 2 Corintios 4:4, donde Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo, esto es Satanás, la palabra siglo ahí es ahí, era, aión, el Dios de este siglo, de este tiempo, de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que aquí siglo representa todo el conjunto de filosofías, ideologías del mundo y puntos de vista no cristianos. Se refiere, en resumen, escuche, a una manera de pensar no cristiana, o en otras palabras, a una manera de pensar no bíblica. No os conforméis a este siglo. No es poco común, hermanos, que los incrédulos se pongan máscara de cristianos. No es poco común. Lo triste es que también es muy común que los cristianos se pongan las máscaras del mundo. Eso es lo lamentable. Quieren disfrutar las diversiones del mundo, las modas del mundo, aun cuando es claro que esas cosas no se conforman a los estándares de la palabra de Dios. Primera de Juan 5:19, el apóstol Juan nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No debemos tener las mismas metas, ideas, los mismos valores que tiene el mundo. No abrazamos sus filosofías, su sabiduría, su punto de vista, sus verdades relativas, incoherentes con la palabra de Dios. En lugar de pensar como el mundo piensa, ve el texto Romanos 12:2, vea ese contraste, sino, o también, más bien, transformaos, segundo imperativo de la sección, una orden. Es un mandato, no es una sugerencia. El término transformaos viene del griego metamorfo, de la raíz morfé, que quiere decir, escuche esto y grábese esto, naturaleza esencial e inalterable de algo. Naturaleza esencial e inalterable de algo. Por ejemplo, recuerde esto, una persona no tiene el mismo esquema o semá a los 17 que a los 70, ¿sí o no? Cambia, pero sí tiene la misma morfé, la misma esencia. Uno puede cambiar su aspecto exterior, pero sigue siendo la misma ¿qué? Persona. Una palabra que utilizó Mateo para describir al Señor Jesucristo en el monte cuando se transfiguró, Mateo 17:2. Dice allí el evangelista Mateo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto quiere decir que la naturaleza y la gloria interna del Señor Jesucristo como Dios fueron manifestadas exteriormente por un breve tiempo y a un grado limitado. De la misma manera, hermanos, nuestra naturaleza interna, nuestra posición en Cristo, recuerde 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra posición en Cristo redimida, nuestra posición legal frente a Dios como justos, también debe manifestarse en lo externo, pero de una manera tan completa y continua como sea posible en nuestra vida diaria. Este verbo transformaos es un verbo imperativo pasivo, que podría traducirse como déjense ser transformados. ¿Qué significa esto? Que aunque debemos aspirar a tener este cambio externo, solo puede ser obrado por el Santo Espíritu de Dios, que obra en nosotros. ¿Cuándo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo.
no es otra cosa que la santificación progresiva o experimental. Ahora, al estar en un modo imperativo, no es que seamos completamente pasivos, no. Nuestra responsabilidad, hermanos queridos, no queda cancelada. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cuando uno va a Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 30, quiero que note algo aquí. Un texto que usted lo conoce. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora quiero que vea el contexto inmediato. ¿Dónde está? Verso 29. ¿Cómo lo contristo? Ninguna palabra corrompida, en el texto griego es podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 31, mire: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y en el medio está: no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que es una especie de Dios bipolar, que está sometido su estado de ánimo a cómo actúo yo. No. ¿Qué significa esto? Que debido a nuestro pecado, hermanos, a nuestra vida de impiedad, restringimos lo que el Espíritu Santo debería producir en nosotros. Y el Espíritu Santo logra esta transformación. Regrese a Romanos capítulo 12, verso 2. Logra esta transformación por un medio. Ve el texto. ¿Cuál es el medio? Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. Transfórmense por medio, vea esto, de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es, de la manera de pensar. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente. Y el medio que aplica el Espíritu Santo para transformar nuestras mentes, es el estudio diligente de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. Recuerde la oración de Jesús en Juan capítulo 17, verso 17. Esa oración sumo sacerdotal: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santificación con la palabra. Segunda Timoteo 3:16. Usted lo conoce. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir con justicia. Segunda de Pedro 1:3. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos ha concedido en Cristo. La palabra. El texto no dice: transformaos por medio de la renovación de vuestros sentimientos. A Dios, hermanos, le plació en su plan perfecto que seamos transformados por medio de la facultad de nuestro razonamiento. Por eso es que nos dio una revelación que escrita. Entendimiento, no sentimiento. Isaías 66, verso 1 y 2. Mire este texto. Está en un contexto en el que el pueblo de Israel no estaba en sintonía correcta con el Señor. Isaías 66, verso 1 y 2. Pensaban que podían contener a la deidad eterna de Dios en un templo.
Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2 dice: Dios, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y vea esto, y que tiembla mi palabra. Traducido de otra manera, que obedece mi palabra. Acompáñeme a 2 Corintios 3:18. El último versículo del capítulo 3, Pablo ya está entrando allí a la conclusión final. El capítulo 3 habla acerca de la superioridad del nuevo pacto en relación al antiguo pacto. Un pacto de piedras, un pacto de letras. Y solamente como un puntito al margen, hay un texto muy sacado de contexto aquí, que es el verso 6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y lo sacan esto fuera de contexto para argumentar en que debemos ser ociosos intelectuales. Pero mire la comparativa. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, que es el antiguo pacto, mire, sino del Espíritu, nuevo pacto, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Es una comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, superior al antiguo pacto. Esto no habla de ociosidad mental, de que deja que el Espíritu fluya. No, no fluye. Sin entendimiento, hermanos, no fluye el Espíritu Santo. Ahora, verso 18 dice Pablo allí: por tanto, en conclusión, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta frase, por tanto, habla de una conclusión, pero ve el texto: nosotros todos. Esto es por el contexto: Moisés, Pablo, los corintios y todo cristiano. Por tanto, nosotros todos, ve el texto, mirando a cara descubierta, significa sin velo, sin incredulidad, después de haber sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, después de que Dios nos ha quitado el velo de la incredulidad, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Una referencia a la palabra de Dios, Santiago 1, verso 23. Es un comparativo, como en un espejo. Ve el texto: la gloria del Señor. Se refiere aquí al evangelio glorioso de Cristo. ¿A quién es Él y lo que Él hace? La persona y la obra de Cristo. Ve el texto allí, hermanos. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Esto es, somos transformados de un nivel de crecimiento espiritual a otro nivel de crecimiento espiritual para asemejarnos más al Señor Jesucristo. Nuestra mente es transformada cuando estudias y entiendes la palabra de Dios. Y noten quién es el que lleva a cabo esta obra, este cambio. Verso 18, la parte final: como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo, el agente transformador y santificador que usa las Escrituras para que te asemejes más a Cristo y menos a ti. De una manera más coloquial, la vida cristiana, hermanos, la santificación progresiva es parecerme más a Cristo y menos a Manuel. Más a Cristo y menos a María. Más a Cristo y menos a Juan, que la gente no me vea. Y en repetidas ocasiones Pablo destacó esta verdad en sus cartas a los Colosenses, Colosenses 1:28. Mire esto:
Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué hace? Anunciar, amonestar, enseñar en toda sabiduría. La palabra de Dios. Capítulo 3, verso 10, Pablo dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En consecuencia, para que logre este punto, debo dejar esto. Colosenses 3, 16. Usted lo conoce. Que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El entendimiento transformador y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. También traducido, hermanos, como la llenura del Espíritu Santo. Es lo mismo. Efesios 5:18. Unas páginas más atrás, véalo en su Biblia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Ese del es mejor traducido por, en vez de por el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que los mismos efectos, las mismas consecuencias están aquí en Efesios 5 que en Colosenses. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es ser un hombre, una mujer saturado con la palabra de Dios. Mientras la mente se mantiene renovándose por el alimento espiritual, por la palabra de Dios, la oración, la vida de iglesia, el compañerismo, el estilo de vida del creyente sigue siendo transformado. Sea bueno o malo, cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debería ser pensar bíblicamente. Lea Romanos nuevamente, Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, en conclusión, os ruego en base a las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hago? No conformándome a este siglo, sino transformándome por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Los verbos imperativos están en tiempo presente. Estos son verbos imperativos continuos. ¿Qué significa esto? Que vivimos toda nuestra vida rechazando las filosofías e ideologías que abraza este mundo y adoptamos constantemente una manera de pensar centrada en las Escrituras. Continuamente. Estamos analizando todo, hermanos. ¿Qué le enseñaron a mi hijo en el colegio? ¿Dónde está estudiando? La música, la televisión, la política, todo va bajo el filtro de la palabra de Dios. Estoy pensando bíblicamente. ¿Esto está acorde? Por más que sea legal en nuestro país, ¿esto está en armonía a la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Acaso la legalidad de un acto hace que yo me vuelva ciego bíblicamente? No, en absoluto. ¿Qué le enseñan a mi hijo en tal materia aquí, allá? Estoy pensando bíblicamente. ¿Y cuál es el propósito o la meta de todo esto? Ve el texto. ¿Para qué propósito? Comprobéis, esto es, examines de manera crítica cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una de las cosas que la cristiandad ha perdido en nuestros días es el juicio crítico. No juzgues. No, eso es ser intolerante.
Estamos en el siglo XXI. No. Esto quiere decir que para discernir la voluntad de Dios no podemos depender meramente de nuestras conciencias. Ya lo dije, hermanos, muchas veces. Nuestra conciencia no es infalible, no es inerrante. No. Sin duda la conciencia es muy importante, pero debe ser enviado una y otra vez constantemente a la escuela de las Escrituras para recibir la instrucción del Espíritu Santo. No es que mi conciencia, tu conciencia no está al mismo nivel que la palabra. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, entrando un poquito al tema aquí, hablamos de dos aristas. Una es la voluntad de deseo y otra es la voluntad de decreto. La voluntad de deseo es aquello que Dios anhela que se haga, pero no hace que se cumpla. Por ejemplo, Dios no quiere que pequemos, pero pecamos. Pero la voluntad de decreto es aquella que no omite resistencia y que lo que Dios decide hacer se hace y punto. Este tipo de voluntad es post-evento para nosotros, post-evento. Por ejemplo, ¿cómo sabías que es la voluntad de Dios estar esta mañana aquí? Porque estás aquí. Y sabemos que nada sucede si Dios no lo permite. Mateo 10, 29 y 30. Y de acuerdo a Romanos 12, verso 1 y 2, déjame darte 4 pasos para conocer la voluntad de Dios. Extraídos de aquí, de esta porción. Número 1, tienes que ser cristiano. Tienes que rendir tu vida a Cristo. Ve el texto, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, si tu vida está alejada de la palabra de Dios, si estás viviendo en tu incredulidad, en tu estilo de vida pecaminoso, abrazando tu pecado, la voluntad de Dios es que tú vengas y te reconcilies con Dios, únicamente por medio de Cristo. Tienes que ser cristiano, tienes que venir, tienes que dejar tu pecado y venir a Cristo pronto. No dejar para mañana, para el siguiente año, para el siguiente mes, porque capaz no tengas esa oportunidad. La palabra dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo hagas. El segundo paso para conocer la voluntad de Dios es dedícate totalmente a Dios. Romanos 12:1, la parte B. Preséntate como sacrificio vivo a Dios. No toleres el pecado en tu vida, hermano querido. No hagas concesiones con el mundo. Gálatas 5:16 nos demanda esto. Importantísimo. Digo pues, mandato, andad en el Espíritu. ¿Y cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo me ejercito en los dones espirituales o en los frutos, del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hago? Ve el texto, no satisfaciendo los deseos de la carne. Es lo mismo hacer llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo hacer saturados con la palabra de Cristo en nosotros. Es lo mismo. Dedícate totalmente a Dios. No toleres el pecado en tu vida. Anda en el Espíritu. Número 3, no adoptes las maneras del pensar del mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No seas ingenuo. Un cristiano piensa bíblicamente, da una opinión, un consejo claro de las Escrituras, tiene convicciones. Debemos ser. Mire, Isaías capítulo 8 dice algo tremendo. Los judíos estaban buscando consejo fuera de Dios. Encantadores, adivinos. Y mire lo que dice Dios. Romanos 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Verso 20 clave, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y hermanos, es lo mismo para nosotros. ¿No consultaremos a nuestro Dios? Tenemos un punto, un consejo, tenemos un problema. ¿No consultaremos a nuestro Dios en la palabra? ¿A la ley y al testimonio? ¿O me pongo sometido al mundo, a las filosofías del mundo, a los especialistas en el alma? No adoptes maneras de pensar del mundo. Número 4, vive inmerso en el estudio y sumisión a la palabra. Romanos 12, verso 2, renovaos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser como los creyentes de Berea en Hechos 17:1, que escudriñaban la palabra de Dios día a día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y déjeme ahondar un poco más en esto de la voluntad de Dios. Hay muchas preguntas relacionadas a la voluntad de Dios que son válidas. Por ejemplo, ¿qué debo estudiar? ¿Con quién debería casarme? ¿Dónde debería trabajar? ¿Cuántos hijos debería tener? ¿Dónde debería mudarme? Etcétera. Pero déjame decirte algo, y creo que es la clave para todo esto. Dios te va a mostrar lo que no conoces de manera práctica cuando pongas por obra lo que conoces de manera doctrinal. Lo repito, Dios te va a mostrar lo que no conoces de manera práctica, te va a dar la sabiduría, la iluminación correcta, cuando pongas primero por obra lo que conoces de manera doctrinal. Y es lo que encontramos aquí en Romanos 12, verso 1 y 2. Después de 11 capítulos de pura doctrina, de pura sustancia, de alimento sólido y fuerte, hermanos, el apóstol Pablo nos llama a poner por obra lo que conocemos de manera doctrinal en nuestra vida para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es buena, agradable y perfecta? Estas tres cualidades, y para ir terminando, no son atributos de la voluntad de Dios, como algunas traducciones lo ponen allí, en las versiones. La voluntad de Dios en sí es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es decir, cuando la mente de un creyente piensa conforme a la Biblia, está saturada de la palabra de Dios, su capacidad para pensar y para discernir, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido hacerlo y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios y no dejarse guiar por su corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Podemos en nuestra vida comprobar cuál es la voluntad de Dios solo cuando hacemos las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Pero escuche esto, para Dios, no para mí. No, pero esto es bueno para ti, no para Dios. Pero todos lo hacen, ¿sí? Pero Dios no lo tolera. ¿Y cómo lo logramos? Por la Escritura, por un entendimiento correcto de la doctrina cristiana. Nuestra voluntad debe ser solo aquello que Dios desea y llevarnos a hacer solo aquello que Él quiere que hagamos de la manera que Él quiere que sea hecho. Como lo dice, y cito nuevamente al pastor John MacArthur, una mente transformada produce una voluntad transformada. De tal manera que contamos con el deseo y la capacidad, con la ayuda del Espíritu, para poner a un lado nuestros planes y aceptar en plena confianza los de Dios, sin importar cuál sea el costo. Fin de la cita. Ahora, escuche esto.
La consagración del creyente y su estilo de vida transformado se muestra, escuche esto, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versos 1 al 8, a través del ejercicio de sus dones espirituales usados en el contexto de la iglesia local. Interesante. Si usted no está sirviendo en su iglesia local hasta este momento, de acuerdo a Romanos 12, verso 1 y 2, usted no está sometiendo su vida entera a Dios, número 1, ni está pensando bíblicamente, número 2. ¿Por qué? Respuesta, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debería tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo se llama esto? Orgullo, soberbia. Tenemos un concepto muy alto, no, si el ministerio, si tal servicio no se ajusta a mí, no sirvo. ¿Qué? Esa es la bisagra que Pablo pone en el versículo 3 entre un cristiano consagrado y los dones espirituales. Lo que saca a mucha gente del ministerio es el orgullo, hermanos. Es la soberbia. Una vida consagrada se ve así, sometiendo tu vida entera a Dios, pensando de acuerdo con la Biblia. Y número 3, que lo veremos en la próxima sesión, si Dios lo permite, sirviendo conforme a tu don espiritual.